La profunda comprensión de la psicología de Carl Jung ofrece una guía para afrontar traumas, encontrar el poder personal y alcanzar la libertad. En este vídeo, aprenderás a descubrir tu poder interior con las enseñanzas de Carl Jung y a deshacerte de las sombras del pasado. 1. El viaje de la autocomprensión. El viaje de la autocomprensión es un proceso de descubrimiento hacia el propio mundo interior. No es una reflexión, sino la búsqueda de una verdadera transformación. Según Carl Jung, la sabiduría más profunda de una persona proviene del autoconocimiento. Sin embargo, emprender este viaje solo es posible escuchando una llamada interior, independientemente de las voces y las condiciones del mundo exterior. Todos tenemos una mente subconsciente, y este subconsciente trabaja con un poder del que normalmente no somos conscientes, afectando profundamente cada momento, cada emoción y cada pensamiento que experimentamos. El viaje a este mundo interior es un esfuerzo por establecer un equilibrio entre la oscuridad y la luz. Jung sostiene que una persona puede desarrollar su verdadero yo al conectar no solo con la mente consciente y los pensamientos, sino también con los símbolos, arquetipos y traumas del subconsciente. El camino hacia la autocomprensión comienza inicialmente con una especie de conciencia consciente. La persona comienza a plantearse preguntas importantes en su vida. ¿Quién soy? ¿En qué patrones estoy atrapado? ¿Qué tipo de vida quiero vivir? Estas preguntas son como una llamada a la iluminación. Al adentrarse en su mundo interior, no solo se enfrenta al mundo exterior, sino también a sus propios miedos, deseos y potencialidades. Todos tenemos una sombra en nuestro interior. Esta sombra está formada por emociones, miedos, deseos reprimidos y los efectos del pasado. Sin embargo, confrontar esta sombra permite a la persona no solo comprender quién es, sino también descubrir quién puede ser. Jung describe este proceso como iluminar la sombra. Es aceptar las propias sombras y vivir en paz con ellas. El viaje no es solo una experiencia mental. Jung argumenta que la persona debe experimentar una profunda transformación a nivel emocional, psicológico e incluso espiritual. Comprenderse a uno mismo no es solo una acción de la mente consciente, sino también una llamada interior que surge de lo más profundo del alma. Atender esta llamada, confrontar las verdades internas y aceptar el verdadero yo, permite a la persona adoptar una postura más sólida y libre en el mundo exterior. La libertad que conlleva el autoconocimiento permite ir más allá de traumas, pasados o presiones externas. La persona ya no moldea su vida según las expectativas de los demás, sino según sus propias verdades internas. La enseñanza de Jung enfatiza que hay un proceso de profundización en cada paso del camino hacia la autocomprensión. Conocerse a uno mismo comienza con una observación interna, no con influencias externas. La persona primero revela sus miedos y ansiedades internos, y luego comienza a comprender cómo lidiar con ellos. Al final de este viaje se siente libre y fuerte, porque se ha liberado de las cadenas del pasado, ha iluminado su oscuridad interior y ha alcanzado su verdadero yo. Ahora, nada ni nadie puede privarla del poder interior que encontró en este viaje. Aunque el camino hacia la autocomprensión es un descubrimiento que puede durar toda la vida, con cada paso, la persona se convierte en un individuo más libre, profundo y fuerte. Según Jung, el verdadero propósito del ser humano es descubrir plenamente su individualidad y ser fiel a ella. Este camino no es solo un desarrollo psicológico, sino también una evolución espiritual. Y cada uno de nosotros, en esta evolución, da un paso más hacia la construcción de una vida más cercana a sí mismo y más libre. 2. El poder del subconsciente. Traumas y los efectos del pasado. El subconsciente es la capa más profunda y misteriosa de la psicología humana. Según Carl Jung, pensamientos, sentimientos, recuerdos y deseos de los que las personas no son conscientes se almacenan en el subconsciente, y este mundo oculto desempeña un papel fundamental en la comprensión de nuestra vida personal. El subconsciente
como área que contiene las huellas profundas de lo que hemos experimentado, sentido y vivido en el pasado, tiene un efecto permanente, no solo momentáneo. Una persona puede no notar estas huellas en el subconsciente la mayor parte del tiempo. Sin embargo, estas son las fuerzas básicas que moldean su comportamiento, sus decisiones y su vida. Jung define este profundo efecto del subconsciente como la sombra. Esto se refiere a los aspectos de una persona que no puede afrontar ni reprimir. Reconciliarse con esta área reprimida es la clave fundamental para encontrar la fuerza interior. Los traumas son una de las huellas más poderosas del subconsciente. Cada persona puede experimentar diversos traumas emocionales, psicológicos o físicos a lo largo de su vida. Jung afirma que estos traumas pueden tener efectos a largo plazo en el desarrollo personal. Los traumas no solo transmiten las ansiedades de experiencias negativas pasadas, sino que también moldean la visión del mundo, las relaciones y la autopercepción de la persona. La sedimentación de los traumas en el subconsciente crea con el tiempo una especie de mecanismo de defensa en el mundo interior de la persona. Estas defensas a veces pueden manifestarse encubriendo miedos o traumas y a veces desarrollando diversas estrategias de defensa para afrontarlos. Sin embargo, cuanto más dura este proceso de encubrimiento, más angustia interna acumula la persona. Según Jung, afrontar los traumas y hacerlos conscientes es el primer paso para liberarse de estas angustias y alcanzar la libertad. Estas huellas traumáticas en el subconsciente a menudo aprisionan a la persona continuamente bajo la influencia del pasado. Una persona comienza a actuar bajo la influencia de sus traumas. Los miedos, las pérdidas y los fracasos vividos en el pasado dirigen las decisiones del momento presente. Jung afirma que esta es una cadena psicológica que impide el desarrollo espiritual de una persona. Para liberarse de estas cadenas, una persona debe primero confrontar estos traumas y, al eliminarlos del subconsciente, darles significado con la mente consciente. Transformar una estructura psicológica bloqueada por la influencia del pasado es un paso crucial para que una persona encuentre su fuerza interior y descubra su verdadero potencial. Los traumas en el subconsciente crean patrones emocionales y de comportamiento con el tiempo. Incluso si la persona no desea conscientemente dañarlos, estos patrones siguen moldeando su vida de forma negativa. Por ejemplo, si una persona fue privada de amor y confianza durante la infancia, puede almacenar este trauma en su subconsciente y sentirse constantemente insegura en sus relaciones. O en otro ejemplo, una persona que experimentó un fracaso a una edad temprana puede desarrollar mecanismos de escape y rechazo basados en este viejo trauma que se ha instalado en su subconsciente cada vez que se enfrenta a un fracaso. Según Jung, estos patrones solo provienen de antiguas huellas que existen en lo profundo del subconsciente y solo pueden cambiarse al confrontarlos. El poder del subconsciente también puede impedir que se revele nuestro potencial personal. Cuando una persona vive centrada en los traumas del pasado, queda atrapada en estos oscuros rincones del subconsciente y sus esperanzas de futuro se ven debilitadas. Sin embargo, según las enseñanzas de Jung, cuando una persona confronta estos traumas y comienza a comprenderlos, este poder del subconsciente le ofrece un gran poder transformador. Ser capaz de sanar las heridas del pasado inicia un proceso de liberación no solo psicológica, sino también espiritual. Cuando una persona se libera de las cadenas del pasado, encuentra el verdadero poder dentro de sí misma y puede dar cada paso por su propia voluntad de ahora en adelante. El poder del subconsciente puede ser tanto un poder limitante como una fuente de liberación. A medida que los traumas se acumulan en el subconsciente, la persona, sin saberlo, crea un obstáculo a su propio potencial. Sin embargo, confrontar estos obstáculos y transformarlos le permite experimentar una revolución espiritual. Jung enfatiza que el mayor paso en el desarrollo espiritual de una persona es confrontar los traumas y transformarlos. 3. El concepto de la sombra, enfrentando la oscuridad interior.
Uno de los conceptos más profundos e impactantes de la psicología de Carl Jung es el concepto de sombra. Jung define la sombra como los aspectos oscuros del subconsciente de 1900 una persona que permanecen fuera de su identidad consciente y de las máscaras sociales. La teoría de la sombra de Jung enfatiza que las personas deben aceptar no solo sus aspectos positivos, sino también sus aspectos oscuros, porque sin aceptar la sombra, no es posible ser completamente libre y alcanzar el verdadero yo. La sombra suele estar reprimida en la psique de la persona, de acuerdo con las normas culturales y sociales. Desde la infancia, la familia, la escuela y la sociedad imponen al individuo ciertos patrones y rechazan ciertas expresiones emocionales, pensamientos o comportamientos. Esto lleva al individuo a reprimir internamente ciertos aspectos, especialmente emociones consideradas negativas, como la ira, los celos y la agresión. Sin embargo, esta represión crea una tensión interna que se acumula con el tiempo. Dado que la sombra permanece oculta a la mente consciente, estos aspectos oscuros afectan constantemente a la persona. La mayoría de las veces, la sombra solo parece una amenaza, pero en realidad no es posible desarrollarse sin aceptarla. Según Jung, reconocer y aceptar esta sombra es un paso crucial para que una persona alcance la plenitud espiritual. Comprender la sombra significa confrontar los propios miedos, debilidades, inseguridades y aspectos rechazados. Las personas generalmente no quieren ver estos aspectos oscuros porque son los aspectos de sí mismas que la sociedad etiqueta como malos o negativos. Las personas comienzan a evaluarse desde una perspectiva holística, sin clasificarse solo como buenas o malas. Aceptar los aspectos oscuros abre las puertas a vivir la vida con un significado más profundo. Enfrentar la sombra requiere confrontar los aspectos negativos de la persona, en lugar de culpar a los males o negatividades del mundo exterior. Muchas personas culpan a otros por los problemas o dificultades que experimentan. Bajo la influencia de las normas sociales y la cultura, buscan sus propios conflictos internos en el mundo exterior. Sin embargo, Jung afirma que este es un enfoque erróneo. La verdadera libertad comienza con aceptar esta sombra. En lugar de negar los aspectos oscuros de uno mismo, una persona puede integrarlos en su vida al descubrirlos y comprenderlos. Esta aceptación también es un proceso que aumenta el equilibrio emocional y la salud espiritual. Cuando una persona se acepta tal como es, se vuelve más compasiva y comprensiva con los demás. Reconocer la sombra nos permite comprender mejor las debilidades, los errores y los aspectos negativos de los demás. Esto genera una gran transformación, tanto a nivel individual como social. Sin embargo, confrontar la sombra no es un proceso fácil. La oscuridad interior a menudo parece aterradora y amenazante. En lugar de aceptar estos aspectos oscuros, una persona puede preferir escapar de ellos. Sin embargo, Jung argumenta que este escape solo conduce a una mayor pérdida y conflicto interno. Enfrentar la sombra requiere valentía. Esta valentía permite a la persona hacer las paces con sus miedos más profundos. Aceptar la sombra ayuda a la persona no solo a revelar sus propias fortalezas internas, sino también a comprender el mundo que la rodea de una manera más saludable. El concepto de Jung de la sombra es uno de los pilares del proceso de maduración psicológica de una persona. Enfrentar la oscuridad interior no es solo una necesidad psicológica, sino también espiritual. Aceptar la sombra permite al individuo comprenderse a sí mismo y al mundo con mayor profundidad. La oscuridad interior nunca es algo que deba destruirse. Al contrario, es una fuente de potencial que debe aceptarse y transformarse. Según Jung, la verdadera libertad reside en poder hacer las paces con estos aspectos oscuros y transformarlos en fuerza interior. 4. Descubrir tu propio poder interior. El poder interior es uno de los recursos más importantes que moldean la vida de una persona. Carl Jung argumenta que descubrir este poder en una persona no es solo un proceso de maduración psicológica,
sino también una transformación espiritual. El poder interior surge cuando una persona desarrolla una profunda conciencia de sí misma, de sus emociones, pensamientos y potencial. Este poder es el recurso fundamental para afrontar los desafíos del mundo exterior, las dificultades que la vida trae y, en última instancia, alcanzar la verdadera libertad. Jung enfatiza que una persona debe encontrar su propio poder interior, independientemente de los factores del mundo exterior, porque sólo así puede progresar en su propio camino sin dejarse moldear por los acontecimientos externos ni por el comportamiento de los demás. Descubrir el poder interior comienza por comprender nuestra propia identidad como primer paso. Cada individuo puede estancarse en las normas, expectativas y patrones impuestos por la sociedad y alejarse de su propia identidad. La mayoría de las personas se olvidan de sí mismas y moldean sus vidas con influencias externas para adaptarse a las personas que les rodean y a la sociedad. Jung define esta situación como el proceso de individualización. La individualización es el descubrimiento de la propia naturaleza interior, independiente de la influencia de la sociedad y el entorno, y la construcción de la propia vida en consecuencia. Este proceso puede ser desafiante al principio, ya que nos vemos obligados a abandonar patrones y hábitos del pasado. Carl Jung afirma que una persona debe alcanzar el equilibrio emocional para encontrar su fuerza interior. Las emociones son uno de los indicadores más fuertes del interior de una persona, y comprenderlas, gestionarlas y expresarlas correctamente es fundamental para su salud espiritual. La inteligencia emocional es el resultado de la capacidad de una persona para dirigir su vida mediante la comprensión tanto de sus propias emociones como de los estados emocionales de los demás. Desarrollar esta inteligencia permite alcanzar plenamente su fuerza interior. Reconciliarnos con nuestro mundo emocional, comprenderlo y dirigirlo correctamente, nos independiza de la influencia de factores externos y nos permite integrarnos con nuestra fuerza interior. Otro aspecto importante de la fuerza interior es la actitud del individuo ante las dificultades y negatividades de su vida. Los obstáculos que se encuentran en el mundo exterior no son solo físicos o sociales, sino también pruebas internas. Jones afirma que las personas pueden aprender de las negatividades que experimentan y que estas experiencias ofrecen importantes oportunidades para el desarrollo espiritual. La verdadera fuerza interior se logra al ser capaces de adoptar una postura más firme ante las dificultades que trae la vida. Al afrontar las dificultades de la vida, debemos aprender de estas experiencias y ver cada una como una oportunidad para mejorar. En lugar de rendirnos ante los obstáculos externos, usar la fuerza interior para afrontarlos añade sentido a la vida y contribuye a la liberación. Además, la fuerza interior se basa en la capacidad del individuo para aceptarse a sí mismo y al mundo. Según Jung, la verdadera libertad comienza por aceptarse tal como uno es. Según Jung, descubrir el verdadero potencial solo es posible mediante un profundo viaje hacia el mundo interior. Este viaje se logra al afrontar los miedos, lograr el equilibrio emocional, afrontar las dificultades y expresar libremente la propia identidad. La fuerza interior es el recurso fundamental que permite a una persona vivir en paz tanto con el mundo exterior como con su propio mundo interior. Una persona que descubre su fuerza interior sabe que ningún factor externo puede quebrantarla y que puede superar cualquier obstáculo en su vida. 5. Independencia y libertad. Elegir tu propio camino. La capacidad de una persona para elegir su propio camino es el mayor indicador de madurez psicológica y libertad espiritual. Según Carl Jung, para que una persona sea verdaderamente libre, primero debe liberarse de todos los condicionamientos sociales, culturales y familiares. Estos condicionamientos a menudo llevan a la persona a reprimirse sin darse cuenta y a vivir según las expectativas de los demás. Sin embargo, la libertad comienza con la valentía de actuar según su propia brújula interior, no según lo que piensen los demás. Jung argumenta que, a menos que una persona alcance la independencia interior, la libertad externa
será solo una ilusión. Por lo tanto, la libertad requiere no solo ir más allá de las fronteras físicas, sino también liberarse de ataduras y patrones internos. Elegir tu propio camino es posible cuando una persona asume la responsabilidad de su propia vida, lo que requiere gran valentía y conciencia. La sociedad a menudo impone patrones a las personas que se presentan como el estilo de vida correcto. Conceptos como el éxito, la felicidad, la moral, la familia y la carrera profesional suelen basarse en normas impuestas externamente en lugar de en los valores internos del individuo. En la psicología de Jung, esto se denomina persona o la máscara de la sociedad. La persona intenta ganar aceptación social ocultando su verdadero yo con esta máscara. Sin embargo, con el tiempo, cuando esta máscara se vuelve más dominante que el yo, el individuo se distancia de su verdadera existencia. El proceso de liberación comienza al percibir esta máscara y, cuando es necesario, al eliminarla conscientemente. Porque la verdadera libertad no reside en obtener la aprobación de la sociedad, sino en vivir una vida en armonía con la propia voz interior. El concepto de individualización de Jung entra en juego en este punto. Elegir el propio camino, actuar con la voz del verdadero yo y ser capaz de tomar decisiones independientemente de las expectativas externas. Una persona que puede tomar sus propias decisiones y está libre de dependencias emocionales es mucho más resistente a los obstáculos de la vida. Jones afirma que los vínculos familiares, en particular, a menudo afectan las decisiones del individuo sin que se note. Los roles, las expectativas y los deseos reprimidos provenientes de la familia pueden impedir que la persona trace su propio camino. En este contexto, la independencia implica no solo un proceso de separación física o económica, sino también emocional, mental y espiritual. En la medida en que el individuo logra esta separación, reconoce sus verdaderos deseos, comprende con mayor claridad para qué vive, qué ama y a quién quiere servir. Esta consciencia lo libera tanto interna como externamente. Elegir su propio camino también conlleva la reconstrucción del sentido de la vida. Según el enfoque de Jung, la persona busca el sentido de su propio recorrido existencial. Una vida plena no se encuentra en un camino trazado por otros, sino en una ruta moldeada por la propia verdad interior. Cuando una persona deja de vivir la vida de otros y elige ser el arquitecto de su propia vida, siente que está verdaderamente viva. Quien elige su propio camino ya no solo sobrevive, vive, crea y se transforma conscientemente. La independencia y la libertad no son solo logros sociales o personales en el sistema psicológico de Jung, sino las piedras angulares del despertar espiritual. Quien puede elegir su propio camino ya no necesita la aprobación externa porque es fiel a su propio sistema de valores. Ni los juicios ajenos ni las dificultades de la vida pueden quebrantar su centro interior. En palabras de Jung, este individuo, dueño de su propio destino, es verdaderamente libre, y esta libertad lo lleva a una integridad espiritual invulnerable. 6. Conocer tu valor. Amarte a ti mismo. En la filosofía psicológica de Carl Jung, el amor propio se define como un estado de aceptación interior arraigado en lo más profundo del alma, no como una autoconfianza superficial. Conocer tu propio valor implica aceptar no solo tus fortalezas, sino también tus defectos, debilidades, errores pasados y vulnerabilidades sin juzgarlas. Porque el verdadero amor propio requiere vivir en paz con todas las contradicciones del ser humano, en lugar de alimentar una autoimagen idealizada. Según Jung, una persona puede alcanzar la integridad psicológica al confrontar su sombra y ser dueña de cada parte de sí misma. Conocer tu propio valor es la capacidad de verte suficiente simplemente porque existes, independientemente de la aprobación externa. Esto se desarrolla cuando una persona comienza a evaluarse no con criterios externos, sino con verdades internas. La sociedad suele enseñar a las personas que ser valiosas es condicional. Si tienes éxito, eres hermosa y haces felices a los demás, serás amada.
Una persona que puede amar su propio ser interior posee la inmunidad más fuerte, la inmunidad psicológica. A medida que una persona conoce su propio valor, define sus límites con mayor claridad. No se sacrifica por el amor de nadie, no se menosprecia ni cambia su forma. Según Jung, un yo sano también puede establecer límites sanos en las relaciones, porque cuando una persona conoce su propio valor, se da cuenta de las dinámicas que la perjudican y puede distanciarse de ellas. Esta conciencia aporta una conciencia selectiva a la vida del individuo. Ya no toma decisiones solo para ser amado, sino para vivir como se merece. Amarse a sí mismo también significa proteger a su niño interior y mostrarle la atención que merece. Porque muchos intentamos compensar en la edad adulta el amor que no recibimos de otros en nuestra infancia. Sin embargo, cuando este amor proviene de dentro, no del exterior, se convierte en una verdadera sanación. Esta sanación interior lleva al individuo a la integridad espiritual. Conocer su propio valor también se relaciona con encontrar el sentido existencial de la vida. Una persona que se ama a sí misma ya no ve la vida como una competencia ni como un campo de pruebas. Para ella, la vida es un espacio para desarrollar su potencial interior, buscando experiencias que nutran su alma y ofreciendo su propia contribución al mundo. Esta perspectiva la aleja de las trampas de la comparación y los complejos de inferioridad o superioridad. Según Jung, este es el estado de ser yo mismo, no solo intentar ser como alguien más. Una persona que se ama se centra en mejorar su propia vida, en lugar de envidiar la de los demás. Esto la hace más pacífica y creativa, porque ya no camina a la sombra de los demás, sino bajo su propia luz. Según las enseñanzas de Carl Jung, amarse a sí mismo es la relación más profunda y decisiva que una persona tiene consigo misma. Esta relación determina la salud espiritual y la calidad de vida del individuo, más allá de los éxitos externos. Una persona que conoce su propio valor no se deja arrastrar por ninguna tormenta que encuentre en la vida, porque está firmemente conectada con su centro interior. Y este centro no lo construyen otros, lo construye la propia conciencia, amor y aceptación. Quien se ama de verdad se adentra en el mundo con más firmeza y nunca permite que otros lo destruyan, porque ahora sabe, no se necesitan pruebas ni aprobación para ser valioso. Existir es suficiente. 7. Resistencia mental y poder personal. La resistencia mental incluye no solo la resistencia de una persona al dolor, sino también su capacidad para crear significado. En el sistema psicológico de Carl Jung, esta resistencia es parte inseparable del camino de integración espiritual de una persona. Una persona solo puede crear un equilibrio contra la estructura caótica del mundo exterior al descubrir sus propios recursos internos. En este punto, la resistencia mental deja de ser una defensa para convertirse en una profunda sabiduría. Experiencias específicas de los humanos, como el dolor, la pérdida, la decepción o el rechazo, conducen a la destrucción en quien carece de fortaleza mental y a la transformación en quien la posee. Según Jung, el verdadero poder de una persona reside en la consistencia interior y la flexibilidad espiritual que muestra en momentos de crisis. La definición del verdadero poder mental no es huir ni construir muros ante las dificultades, sino reconocerlas, aprender de ellas y progresar mediante la transformación. En el centro de esta resistencia se encuentra el desarrollo interior, que Jung define como el proceso de individuación. En las primeras etapas de la vida, una persona se esfuerza principalmente por adaptarse al mundo exterior. Durante este periodo, la resistencia mental suele confundirse con los mecanismos de supresión e ignorancia. Sin embargo, la verdadera resiliencia se forja cuando una persona comienza a observar su propia sombra, sus debilidades y fragilidades. Desde la perspectiva de Carl Jung, el poder personal es la capacidad de una persona para dirigir su propia energía psíquica. Esta es la capacidad de organizar el caos interior, gestionar las emociones, cuestionar los pensamientos y tomar decisiones conscientes.
Una persona que puede resistir las exigencias del mundo exterior, que puede decir no y establecer sus propios límites, revela su fuerza interior. Sin embargo, esta fuerza no se manifiesta a través de la ira o el control, sino a través de la autoconciencia y la madurez espiritual. Aquí reside la base de la resiliencia mental, ser consciente de la fuerza interior, manteniéndola en equilibrio en lugar de reprimirla o exagerarla. Porque, según Jung, un ego desequilibrado y engrandecido puede ser tan destructivo como un yo reprimido. El poder personal es el arte de establecer este equilibrio. La resiliencia mental también está directamente relacionada con la flexibilidad emocional. Afrontar los cambios inesperados de la vida con ideas fijas y actitudes rígidas hace que una persona sea mentalmente frágil. La comprensión de Jung sobre el desarrollo espiritual se centra en la armonía interior y la capacidad de adaptación. Cuanto más flexible es la mente, mayor es su capacidad para aprender de los traumas vividos. Por lo tanto, la resiliencia mental no se limita a soportar el dolor, sino a ser capaz de reconocer el mensaje instructivo del dolor. Con cada ruptura que experimenta una persona, se adentra un poco más en su mundo interior. Esta profundización permite que se pierda el poder de las condiciones externas y que la brújula interior se vuelva más decisiva. Aquí es donde se hace evidente el silencio del poder personal. La persona ya no responde con una reacción, sino con consciencia. La continuidad de este proceso depende de la autodisciplina del individuo. Métodos como la introspección, el diario, el análisis de los sueños o la meditación, sugeridos por Jung, facilitan que la persona se confronte consigo misma, porque la resiliencia mental no es un talento que surge de repente, sino un estado constante de consciencia. Se reconstruye cada día, con cada elección, con cada reacción. Cuando una persona comienza a reconocer sus sentimientos, no los reprime. Intenta comprender qué siente y por qué. Esto resulta en relaciones más sanas, límites más claros y un sentido de identidad más fuerte. Las teorías de Jung revelan que la fortaleza mental y la resiliencia contribuyen positivamente no solo al individuo, sino también a la sociedad y las relaciones. Porque una persona que se conoce a sí misma no daña a los demás. Una persona cuya guerra interior ha terminado no crea guerras en el exterior. 8. Verdadera libertad y poder infinito. La verdadera libertad no se alcanza rompiendo las cadenas externas, sino reconociendo y transformando el cautiverio interior. En el sistema psicológico de Carl Jung, la libertad no se limita a la independencia física ni a la liberación de las normas sociales. La verdadera cuestión es la liberación del individuo de sus propias estructuras inconscientes, miedos internos, traumas pasados y sombras. Una persona continúa prisionera de todo lo que reprime en su mundo interior. Quien no reconoce su ira se convierte en esclavo de ella. Quien reprime su deseo de ser amado busca constantemente la aprobación de los demás. En las enseñanzas de Jung, una persona libre es quien reconoce estas estructuras internas, las confronta y las transforma. Solo mediante esta transformación puede el individuo salvarse de círculos viciosos repetitivos. Sus reacciones ya no surgen del pasado, sino de la consciencia. En este punto, la libertad no es solo el derecho a elegir, se convierte en un estilo de vida consciente, significativo y espiritualmente integrado. El concepto de poder infinito está directamente relacionado con el proceso de individualización de Jung. Este poder no se nutre del apoyo externo, sino de descubrimientos internos. Este poder, que surge del interior de una persona que ha hecho las paces con su propia oscuridad, se ha integrado con su sombra y ha reconocido sus deseos y miedos, crea un estado de conciencia inquebrantable. El individuo deja de ser frágil porque no niega su debilidad. Quien puede controlar su mundo interior exhibe una postura más sólida frente al caos del mundo exterior. La palabra infinito no significa aquí un poder absoluto. Se refiere a la estructura psíquica de la persona, que puede desarrollarse, profundizarse y transformarse constantemente. Según Jung,
El alma humana no es estática, sino dinámica. Esto demuestra que su potencial es ilimitado. El individuo abre una nueva capa con cada toma de conciencia y profundiza aún más con cada confrontación. Así, el poder que emerge no es temporal, es permanente, sólido y de origen espiritual. En este punto es posible establecer una conexión orgánica entre la libertad y el poder. La persona que descubre su poder interior ya no necesita aprobaciones, expectativas ni imposiciones externas. Esta persona asume la responsabilidad de su propia vida, defiende sus decisiones y vive según sus propios valores, no según la guía de otros. En el enfoque de Jung, esta persona deja de ser un producto pasivo del inconsciente colectivo para convertirse en un sujeto activo que puede establecer una relación consciente con él. Esta persona que moldea el sentido de su propia vida, no solo la continúa, sino que la construye conscientemente. Esta es la verdadera libertad. No solo ser capaz de tomar sus propias decisiones, sino también de reconocer y transformar las estructuras psicológicas que las sustentan. Sin embargo, el verdadero poder reside en la capacidad de continuar este proceso de transformación sin rendirse. Para quien llega a este punto, la crueldad del mundo exterior o los juicios ajenos ya no son decisivos, porque esta persona obtiene el poder para afrontar el caos exterior de su interior. Aspectos naturales de la vida, como la crítica, el rechazo, la soledad o la pérdida, ya no la destruyen. Según Jung, una persona con integración interna comprende que ningún evento que le sucede es casualidad. Transforma cada experiencia en una oportunidad para la conciencia. Este estado mental hace al individuo verdaderamente intocable a nivel mental, emocional y espiritual. Nada ni nadie puede dañarlo ya, porque el daño no es externo, sino un reflejo de la percepción interna. Esta persona sabe que lo único que puede dañarla es su propia inconsciencia y elige combatirla. Esto la conduce a una libertad que trasciende todo y a un poder interior infinito. En consecuencia, desde la perspectiva de la filosofía de Carl Jung, el punto más alto que una persona puede alcanzar no es la cima de los poderes o éxitos externos, sino su propia integridad interior. Esta integridad se construye mediante la confrontación, la transformación, la conciencia y el amor. La verdadera libertad es obra de una conciencia que se conoce a sí misma, acepta su sombra, transforma sus traumas y despierta su alma. El poder infinito es la valentía de seguir viviendo con esta conciencia. Este camino que Jung mostró no es fácil, pero construye una armadura interior que puede superar todas las dificultades de la vida para quienes lo siguen. El individuo ya no solo sobrevive, vive una vida llena de sentido, conciencia y amor. Y entonces, nada ni nadie podrá volver a hacerle daño. En este video explicamos cómo descubrir tu poder interior y deshacerte de las sombras del pasado con las enseñanzas de Carl Jung. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido. Si quieres apoyarnos pagando, puedes hacerte miembro haciendo clic en el botón Unirse. Hasta nuestro próximo video. Gracias.